Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Inicial Docente, les da la más cordial bienvenida a un nuevo webinar denominado Evaluar a través de actividades auténticas en la formación inicial docente. Esto en el marco de los diseños curriculares básicos nacionales 2019-2020 para la formación inicial docente. El objetivo de este webinar es reconocer la importancia de las situaciones auténticas para incorporarlas en las propuestas de enseñanza y evaluación de los docentes. Esto en virtud que el tema de hoy nos permitirá reflexionar sobre la importancia y ventajas de proponer este tipo de situaciones en las aulas, focalizar en el aspecto motivacional y en la manera en cómo ellas pueden enriquecer el aprendizaje de los estudiantes y la labor de los docentes. Estará con nosotros nuestra expositora Graciela Loureiro Denis, quien ha tenido la gentileza de estar con nosotros de manera virtual desde el Uruguay. Ella es maestra de educación primaria, especializada en evaluación educativa en esta especialidad desde hace 27 años. En 1994 comenzó a trabajar en la unidad de medición de resultados educativos de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, de Uruguay. Entre los años 2007 y 2013 realizó trabajos de investigación en el Instituto de Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Católica de Uruguay. Allí coordinó los estudios, la evaluación de aprendizajes en las aulas de primaria de América Latina y registro en video digital de prácticas de enseñanza de la lectura y de la escritura en 5 países de América Latina. Desde el año 2009 hasta el año 2018, se desempeñó como profesora y tutora de diplomados de evaluación de aprendizajes en la Universidad Católica de su país. Es consultora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde realiza trabajos de revisión externa de las actividades de pruebas. También participó en la elaboración del marco teórico de las pruebas aristas para enseñanza primaria. Hasta el 2019, coordinó el Departamento de Evaluación de Aprendizajes de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. Actualmente es integrante del Consejo Asesor de Evaluación Educativa de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y profesora de los programas de especialización, cómo mejorar la evaluación en el aula y estrategias de evaluación formativa en el aula en Innova Teaching School, dirigido a docentes peruanos. Es autora y coautora de varias publicaciones, entre ellas Cómo mejorar la evaluación en el aula, Reflexiones y propuestas de trabajos para docentes, publicación en coautoría con Pedro Ravela y Beatriz Picarón. Ahora es turno de presentar a Graciela Loureiro Denis. Adelante, doctora Loureiro, con su exposición. Muy buenas tardes desde Lima, Perú. Bienvenida. Bueno, antes que nada, quisiera saludar a toda la Dirección de Formación Inicial Docente de Perú y en general a todos los colegas docentes peruanos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y compartir estos momentos en torno al tema de las actividades auténticas. Bien, para comenzar, este tema realmente involucra una cantidad de facetas que vamos a tratar de ir viéndolas a lo largo de esta presentación. En la siguiente, Melissa, vamos a ver el contenido de la... Ahí está, perfecto. Vamos primeramente a tratar el problema de en qué situaciones o contextos se presentan las tareas que generalmente proponemos los docentes a nuestros estudiantes en las aulas. Vamos a recorrer una serie de ejemplos a partir de una investigación que hicimos con otros colegas en la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a abordar el tema del concepto de las tareas auténticas a través del enfoque, sobre todo, especialmente a través del enfoque de Grant Wiggins y de Carles Monereo, dos personas que tienen un muy fructífero trabajo en relación a este tema. Vamos luego a analizar las distintas características de las tareas auténticas y la importancia que tiene tanto para los docentes como para los estudiantes evaluar con este tipo de situaciones.
Nos vamos a referir también que no hay un único grado de autenticidad, no se trata de que una tarea es auténtica o no auténtica, sino que hay diferentes grados que nosotros podemos acercarnos de diferente manera a la autenticidad de las tareas y vamos a ver a qué refiere eso. Y posteriormente vamos a terminar dando algunas sugerencias para el trabajo de los docentes con este tipo de actividades. En la siguiente. Muy bien. Yo, para comenzar, quisiera, antes que nada, leer este pensamiento de Rudolf Steiner que dice, que creo que refleja muy bien el sentido de todo la temática que vamos a abordar en esta presentación. Steiner dice que cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo. Esta frase de Steiner creo que inspira y engloba un poco el sentido del trabajo justamente con las tareas auténticas y qué significa, sobre todo para los estudiantes, hacer suyo el aprendizaje. Entonces, vamos a la siguiente. Y vamos a comenzar, como decíamos, haciendo un pantallazo acerca de qué está sucediendo a nivel de las aulas de América Latina, tanto a nivel de las aulas de primaria como de educación secundaria, es decir, de la educación básica. Y esto lo hacemos a través de los trabajos que recogimos en una investigación realizada con otros colegas, que tal vez ustedes conocen también, Pedro Ravela y Beatriz Picaroni, que a través de la Universidad Católica recorrimos diferentes países de América Latina. En principio fueron 5 países, luego se unieron otros y terminamos trabajando con 8 países, entre los cuales se encuentra Perú. Tuve la suerte de que me tocara a mí también ir a hacer el trabajo de campo a Perú. Estuve en Lima recorriendo varias escuelas de la periferia y pudiendo conversar con diferentes docentes de primaria. Entonces, a través de ese trabajo de investigación, pudimos ver qué es lo que estaba sucediendo en relación a las propuestas que hacían los docentes a sus estudiantes, en qué contextos, en qué situaciones se presentaban generalmente las tareas a los alumnos. Entonces vamos a empezar a hacer un raconto. Ahí está, ahí tenemos las tres situaciones que encontramos en la recorrida por estas aulas. Lo que más encontramos fueron preguntas que no tienen contexto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Luego también encontramos muchas situaciones que nosotros llamamos escolarizadas. Son situaciones que no reflejan el uso real del conocimiento, sino que simplemente hay una intención de darle un contexto a estas tareas, pero en realidad el contexto se utiliza solo como excusa para no presentar simplemente, por ejemplo, un listado de operaciones. Y vamos a ver también algunos ejemplos sobre esto. Y luego, unas pocas tareas, es lo que vimos y recogimos menos en esta investigación, fue realmente de propuesta de situaciones auténticas de la vida cotidiana que tenían que ver con el deporte, con la música, con el ámbito familiar o el ámbito social de los amigos, y también algunas con el ámbito social más expandido, algunas que tenían que ver con problemas ambientales, problemas económicos, los problemas relativos a la salud. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a hacer una recorrida rápida por estos tres tipos de situaciones que vimos que son las que primaban en estas aulas de estos países latinoamericanos. Vamos a la primera. Aquí vemos algunas preguntas, de las que encontramos muchas, fueron las que más encontramos, preguntas
que no tienen contexto. Fíjense allí la primera, el docente propone, responde las siguientes preguntas. Es un trabajo de un tercer año de educación secundaria. Eran 5 preguntas directas: ¿qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud humana? Bueno, y así 5 preguntas referidos al tema colesterol, que evidentemente había sido un tema abordado en clase. Preguntas que no tienen contexto, son preguntas directas, donde lo que se le pide al estudiante es que recuerde lo que ha leído en los libros, lo que ha estudiado en los libros, tal vez lo dicho, las palabras del docente en la clase, y simplemente se limite a hacer uso de su memoria para responder estas 5 preguntas. En la otra tarea que allí vimos también, dice, resuelve las siguientes operaciones. Se trata de un trabajo de primaria, donde vemos unas operaciones sumas, una resta y luego operaciones combinadas, donde hay trabajo con paréntesis y demás. Es una propuesta también totalmente sin contexto, ¿verdad? No se sabe para qué son útiles estas operaciones, es simplemente allí el estudiante lo que tiene que hacer es limitarse a aplicar los algoritmos de la suma, de la resta, en el caso de las operaciones combinadas, tener en cuenta los signos de más y de menos que separan términos, qué significan los paréntesis curvos, paréntesis rectos que también están allí. Pero no tiene un contexto, un para qué hacer esas operaciones. Vayamos a la siguiente. Aquí vemos una situación de la que nosotros llamamos situación escolarizada, aquella situación que se presenta un contexto, una determinada situación a resolver, pero ese contexto no es más que una excusa para dar un marco a la tarea propuesta, porque en realidad el contexto no refleja el uso real del conocimiento. Y les pongo aquí un ejemplo de un docente que propone a sus estudiantes estas tareas. Dice, se usan 12 metros de listón para hacer 8 monios iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada monio? Esa es la primera. La segunda dice, se usan 2 metros de listón para hacer 3 monios iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada monio? Y esto es simplemente un recorte de 5 tareas iguales que proponía el docente, donde solamente cambiaba la cantidad de metros de listón y la cantidad de monios que tenía que hacer. Entonces, aquí lo que la tarea demanda del estudiante es simplemente un trabajo mecánico, una vez que el estudiante sabe que esto se resuelve mediante una división. Para las otras tareas simplemente cambia los números y tiene resueltas entonces las 5 consignas dadas por el docente. Entonces también es un trabajo mecánico que no tiene realmente un anclaje con lo que puede ser una necesidad de la vida cotidiana, a nivel social, a nivel cultural, a nivel laboral. Vamos a la siguiente diapo. Bueno, y aquí llegamos finalmente a estas tareas que llamamos auténticas, que son de la vida, que pueden ser de la vida cotidiana, o sea, versar respecto al contexto de un deporte, sobre el tema de la música, amigos, familias, o sobre problemas más ambientales, económicos, de salud, problemas más que tienen que ver con lo social, ¿verdad? De estas encontramos muy poquitas en nuestras recorridas por las aulas. La primera está inserta en un contexto de la vida cotidiana. Se trata de un caso donde una persona va a comprar, dice, un electricista compra 2 metros de cable para realizar una reparación, paga por ellos 18 soles. Al comenzar su trabajo se dio cuenta que necesitaría 9 metros más. ¿Cuánto dinero deberá llevar al comercio para pagar los 7 metros que necesita? ¿Y cuánto gastará en total por la compra de los cables?
Entonces, ven que esta situación tiene un significado real, un porqué. O sea, es perfectamente una situación que podría plantearse a cualquier persona que va a un comercio a hacer una compra. El saber entonces cuánto dinero debe llevar, cuánto le sale la compra, es decir, se inscribe dentro de un contexto plausible. La siguiente tiene un grado mayor todavía de autenticidad, es una propuesta que dice, en un área verde, con gran variedad de especímenes de flora y fauna autóctona, se ha previsto la construcción de un shopping. El proyecto implica, por un lado, la destrucción de las 3/4 partes de la flora del lugar y del hábitat de las especies animales. Pero, por otro lado, es una fuente importante de mano de obra porque se contaría con gran cantidad de obreros del ámbito local que, dada el reciente cierre de fábricas, han quedado sin trabajo. La propuesta del docente es: ¿cuál es el problema que se plantea en este texto? Y desde la perspectiva del desarrollo sustentable, ¿qué posibles soluciones se le podría dar al problema? Y pide una explicación. Ven que aquí entonces hay una situación donde se les pone a los estudiantes un problema que puede ser perfectamente real. De hecho, este es un trabajo de un docente uruguayo que sucedió realmente en un departamento cercano a Montevideo, en Colonia, donde estaba prevista la construcción de este shopping, y había todo un dilema social acerca de los pros y los contras que tenía la instalación de este shopping en la zona, porque por un lado estaba todo el problema de la flora y la fauna que se iban a destruir, pero por otro lado estaba, el empuje del futuro con la mano de obra para la construcción del shopping. Era una zona que estaba con problemas justamente de fuentes laborales. Entonces, se lo pone al estudiante ante esta disyuntiva, y aquí el estudiante tiene que apelar a su creatividad, tiene que pensar, tiene que tomar una posición ante este problema, pero no solamente tomar una posición, sino que también tiene que explicarlo, tiene que fundamentar la posición, ya sea por sí o por no, a favor o en contra de la construcción del shopping. Entonces ven las diferencias que hay entre esas situaciones que veíamos al principio, sin contexto, o la de los monios, una situación totalmente donde simplemente al saber que debían usarse una división, ya luego tenía resueltas todas las otras consignas, y esta otra donde lo que es necesario es poner a trabajar todos los procesos cognitivos de mayor demanda, donde haya que analizar, una necesidad de análisis, una necesidad de tomar una posición, una necesidad de argumentar la decisión tomada. Pasemos a la siguiente. Entonces, si nosotros nos vamos a referir a la evaluación auténtica, es ineludible referirnos a la figura de Grant Wiggins, director de la Authentic Education, profesor de la Universidad de Nueva Jersey, una persona que falleció no hace muchos años, unos 4 años que falleció Grant Wiggins, y dejó un gran legado respecto a varios temas. Fue también el iniciador de la enseñanza para la comprensión, de todo lo que tiene que hacer con evaluación formativa, retroalimentaciones, trabajo con rúbricas. Grant Wiggins nos dice que las pruebas auténticas son desafíos representativos de las tareas propias dentro de una disciplina determinada. Dice, son diseñadas para enfatizar un grado de complejidad realista, pero a la vez justo y razonable, enfatizar la profundidad más que la amplitud. Para hacer esto, necesariamente deben involucrar tareas o problemas poco estructurados y que tengan cierto grado de ambigüedad. Esta conceptualización que hace Wiggins de las tareas auténticas resume un poco las características que ahora, de todas maneras, en unas diapos más vamos a ver cada una de estas características y vamos a poder analizarlas. Otro referente, pasamos a la siguiente, otro referente importante
para trabajar con el tema de, de la evaluación auténtica y básicamente de las tareas auténticas es Carles Monereo, que ustedes, muchos yo creo que también han leído sus aportes, un psicólogo catalán, profesor de la Universidad de Barcelona, que ha trabajado mucho con el tema de la evaluación auténtica y todo lo que tiene que ver con los grados de autenticidad. Monereo nos dice que cuanto más afinados y más pertinentes sean los problemas que se planteen, y más fidedignas las condiciones para su solución, más realistas serán los procesos cognitivos y emocionales implicados, y por lo tanto, más auténtica la evaluación del alumnado. Y esto que suma a la definición anterior de Wiggins, la de los procesos cognitivos y estar emocionalmente implicados, esto es fundamental cuando hablamos de este tema y cuando hablamos de todos los temas que se ligan de alguna manera con los procesos pedagógicos didácticos, ¿verdad? El tema de involucrarse en la tarea, de sentir necesidad de responderla porque hay una coherencia en la tarea que hace que el estudiante la sienta como más real, más cercana, y el hecho de la motivación como motor, todos nosotros docentes o futuros docentes que estamos aquí escuchando esto, sabemos que la motivación es el motor que mueve el aprendizaje. Bueno, nos vamos a la siguiente. Y seguimos con Monereo, donde para mí es espléndida esto que nos dice Monereo aquí, porque nos da algunos ejemplos a través de los cuales podemos conceptualizar perfectamente lo que es una tarea auténtica. Monereo dice que cuando la evaluación demanda la solución de problemas o de conflicto, que habitualmente se nos presenta, ¿no? Dice, cuando debemos argumentar apropiadamente por qué un teléfono móvil es preferido a otro, por qué un alimento es más saludable que otro, por qué una medida económica es mejor que otra, o un método de investigación es más adecuado para los objetivos que se persiguen, entonces, aprender para esa evaluación no se diferencia mucho de aprender para la vida. Y de eso se trata, ¿verdad? Acercar las tareas, nuestras propuestas, acercarlas justamente a la vida, acercarlo a aquello que nosotros hoy, como estudiantes, pero mañana, ya fuera del sistema educativo, tal vez, ya como profesionales, vamos a seguir necesitando, seguir aprendiendo durante toda la vida. Entonces, los sistemas educativos deberían pensar sobre todo en esta propuesta, en la propuesta de que hay que enseñar para la vida, hay que enseñar para que los conocimientos que nosotros transmitimos y queremos que nuestros estudiantes adquieran puedan ser transferidos a diferentes situaciones. Hoy dentro del sistema educativo, mañana tal vez fuera del sistema educativo. Pero esta transferencia de conocimientos a diferentes situaciones, que es un poco lo que hace a la esencia también del trabajo por competencias, es fundamental cuando nos centramos en este paradigma de las evaluaciones auténticas. Seguimos en la siguiente diapo. Y aquí, para poder unir un poco este planteo con lo que ustedes manejan en Perú, esto yo lo saqué del currículum de la educación básica, que hace referencia muy claramente a la importancia y a la conveniencia de seleccionar y diseñar situaciones significativas. O sea, situaciones significativas en el sentido de situaciones auténticas, ¿verdad? Entonces, en el currículum justamente se trata de que los docentes propongan situaciones que sean retadoras para los estudiantes, inclusive pone algunos ejemplos, dice describir un fenómeno, generar conocimiento explicativo, discutir o retar a mejorar algo existente,
recrear escenarios futuros, es decir, pone una serie allí de ejemplos de lo que significa una situación significativa, justamente, una situación auténtica, ¿verdad? Y en definitiva, lo que se pide aquí es despertar el interés de los estudiantes, el interés a partir de que yo pueda también, que mi propuesta se junte en algún momento con los saberes previos de los estudiantes. Para trabajar con tareas auténticas en cualquiera de los niveles educativos, a nivel de la educación básica, primaria, media, o también a nivel de la formación docente, a nivel de terciario, tenemos que tener muy en claro las motivaciones de nuestros estudiantes, ¿verdad? Conocer profundamente las características del el estudiantado que nosotros estamos, con el que estamos trabajando, partir de sus saberes previos, partir de la motivación y del conocimiento de los diferentes contextos que ellos puedan presentar. Entonces, inclusive luego hay una llamadita debajo que me parece que está muy bien referenciada, que dice: situación significativa es un problema, es un desafío que despierta inquietud, curiosidad e interés por parte de los estudiantes. Y habla también del desafío como motivación. Esto está sacado del currículum de la educación básica peruana. Y en la siguiente diapo, también siguiéndonos con estos documentos, acá está el documento normativo que ustedes también utilizan, que vuelve a referirse a lo que son las experiencias de aprendizaje y justamente retoma el tema de la necesidad de proponer desafíos, proponer problemas complejos, que no se resuelven de pronto en una sola etapa de trabajo, sino que puede ser un proyecto que se vaya resolviendo en diferentes momentos, que inciten a los estudiantes a desarrollar un pensamiento más complejo y sistemático. Cuando hablamos de pensamiento más complejo, se pueden imaginar que no nos referimos a lo que vimos al comienzo, simplemente a la aplicación de un algoritmo para resolver una operación combinada, sino que nos estamos refiriendo justamente al pensamiento y los procesos que deberá tener en cuenta y desarrollar el estudiante, por ejemplo, para resolver la situación planteada respecto al shopping que recién vimos, ¿verdad? Dice que puede hacer referencia directa a contextos reales o simulados, y a esto nos vamos a referir en un ratito. No siempre tienen que ser contextos reales porque difícilmente podamos enmarcar todo las tareas y los temas que nosotros abordamos en nuestras clases con nuestros alumnos en situaciones reales. E inclusive a veces nos es muy difícil también enmarcarla en situaciones simuladas. Vamos a ver que no todos, el esfuerzo ese que puede hacer un docente por proponer todos los conocimientos de que el currículum le demanda en situaciones auténticas a veces no es real, ¿verdad? Y también hace alusión a que la necesidad de que el estudiante plantee en forma autónoma, trabaje en forma autónoma. Y de ahí todo lo que tiene que ver con la autoevaluación, con la coevaluación, con la metacognición. Hacer a los estudiantes lo más autónomos posibles, hacerse dueños de su propio aprendizaje, ¿verdad? Para poder lograr formar justamente individuos independientes. Seguimos con la siguiente y nos vamos ahora al currículum de los profesores que forman a los docentes. Entiendo que dentro de esta audiencia de hoy hay muchos profesores que son formadores de docentes. Y justamente el diseño curricular de la formación inicial docente en la página 113 hace también referencia a lo que es la evaluación auténtica, ¿verdad? Dice que es aquella que se desarrolla en espacios reales o simulados, que enfrenta a los estudiantes a situaciones complejas, con exigencias cognitivas. Todas estas son características propias de una evaluación auténtica, de una tarea auténtica, que fomentan en los estudiantes la capacidad de reflexionar,
de asumir progresivamente la responsabilidad de su propio aprendizaje, que es justamente a lo que nos estábamos refiriendo recién. O sea que se dan cuenta que todos los currículum, desde la educación básica hasta el currículum a nivel terciario, que es el currículum que ustedes están manejando, hace alusión justamente a la necesidad y la conveniencia de utilizar este tipo de tareas. Y en la siguiente diapo vamos a ver otro fragmento que yo seleccioné también de este diseño curricular, que refiere a la necesidad de plantear, bueno, lo vimos, situaciones reales o simuladas, afrontar situaciones retadoras que exijan seleccionar, movilizar y combinar estrategias, capacidades, conocimientos y actitudes para poder resolverlas. Todos estos elementos que recogen estos documentos que ustedes manejan son, en cada lectura que hacemos de esto, vemos las características que tienen las evaluaciones auténticas y ahora justamente por eso vamos a hacer una breve recorrida por ellas. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es vincular los planteos del aula con la vida real. Plantear las situaciones en un contexto que resulte significativo para los estudiantes con los cuales estoy trabajando y darle un mayor protagonismo justamente a los procesos más complejos, y cuando hablamos de procesos complejos hablamos de crear, hablamos de analizar, hablamos de justificar, hablamos de argumentar. Seguimos a la siguiente diapo. Bueno, aquí vemos diferentes situaciones. Cuando trabajamos con tareas auténticas, tenemos que tratar de derribar un poco las paredes del aula, ¿verdad? Porque a veces es necesario, para darle justamente autenticidad a la tarea que proponemos, salir del aula. Por ejemplo, como vemos ahí, estos son todas fotos sacadas de los documentos curriculares peruanos. Ven, por ejemplo, allí recorriendo un mercado. Si voy a hacer un trabajo en referencia a esto, bueno, lo mejor es salir del aula, salir de la institución educativa e ir directamente al lugar al cual me estoy refiriendo. Ahí vemos también una docente sentada debajo de un árbol con todos sus estudiantes sentados allí en círculo, tal vez conversando sobre algo referido a la naturaleza, es decir, tratar de llevar con la mayor autenticidad posible la situación y el contexto, acercarlo a los estudiantes. Lo mismo allí vemos también trabajos en laboratorios de ciencias, trabajos en bibliotecas y demás. Por eso cuando hablamos de situaciones auténticas hablamos un poco de eso de romper con el aula cerrada, abrir ventanas a la vida para poder justamente unir la institución educativa a la vida cotidiana. Seguimos. Entonces, aquí lo que vemos es, porque a veces aclara mucho la idea plantear contraejemplos. Entonces aquí lo que vemos es una visión opuesta de lo que son las tareas escolares y lo que son las tareas auténticas. Generalmente las tareas escolares refieren a una única respuesta correcta, ¿no? Hay una única respuesta correcta, mientras que las tareas auténticas puede haber más de una respuesta correcta, porque generalmente llaman justamente a la creatividad del estudiante. Pongo un ejemplo, el del shopping, por ejemplo, es una tarea con una respuesta, no es una respuesta única, ahí hay creatividad y cada uno de los estudiantes hará su propuesta. En una tarea escolar vemos como partecitas separadas, ¿verdad? Aquello de punto 1, punto 2, punto 3. Bueno, en las tareas auténticas se ve algo más holístico, más global, un desafío
que se propone para que los estudiantes pongan toda su creatividad para lograr un producto de calidad. Bueno, y por supuesto las tareas escolares están fuera de contextos reales, mientras que cuando hablamos de tareas auténticas hablamos de hacer ciencias, hacer historia, en situaciones ya sea reales o en situaciones simuladas. Seguimos en la siguiente diapo. Bueno, ¿cuáles son las características de las actividades auténticas? En realidad, muchas de las características que tienen las actividades auténticas la hemos visto en el recorrido que hemos hecho hasta ahora a través de lo que dice Monereo, de lo que dice Wiggins, a través de estos ejemplos que hemos puesto. Pero lo vamos a ver ahora un poco en forma más sistemática en la siguiente diapo. Entonces, ahí vimos una serie de características que tienen las tareas auténticas y ellas, no quiere decir que todas estas características tengan que estar presentes en cada una de las tareas auténticas que yo propongo, pero justamente ellas hacen a la autenticidad de las tareas. Entonces, por ejemplo, una tarea auténtica es una tarea realista y una tarea plausible. Es como que tiende un puente entre la escuela y la vida. Es una tarea relevante, ya sea en contextos científicos, en contextos laborales, en contextos sociales. Son tareas complejas, son tareas desafiantes, y justamente por esa complejidad y ese desafío es que ellas involucran esos pensamientos cognitivos de más alta demanda. Son tareas que implican desempeñar determinado rol. El estudiante se convierte entonces en un científico, o se convierte en un maestro, o se convierte en un comunicador. Es decir, hay un rol para desempeñar. Salimos del rol de estudiante y nos vestimos con el rol de la situación que se me está proponiendo. Y esto va directamente de la mano con los destinatarios. Nosotros tenemos un rol que cumplir y estamos trabajando para un destinatario y una audiencia real. No trabajamos solamente para el maestro, no escribimos para el maestro, no hacemos el trabajo para el maestro. De pronto lo hacemos para una audiencia que puede ser la institución educativa donde estoy trabajando, puede ser la comunidad donde se está ubicada la institución educativa, puede ser las autoridades educativas de la institución. Es decir, hay otro destinatario distinto que va más allá del docente. Incluye restricciones, incertidumbres, por eso es que necesita de la creación. Por ejemplo, si yo voy a plantear el tema de una compra que se propone, bueno, ahí tengo que hacer determinadas restricciones, por ejemplo, cuánto dinero voy a llevar, hasta dónde puedo gastar, es decir, todo ese tipo de restricciones que van a estar de la mano con la situación que yo esté proponiendo. Hay un propósito definido, hay un producto a lograr, hay un producto a elaborar. Y eso tiene que estar muy bien definido desde el vamos por el docente que propone la actividad. Bueno, el repertorio de estrategias, que ya vimos que no se resuelve a través de un único camino, sino que puede haber diferentes caminos para resolverla. Por supuesto que son complejas, son desafiantes. Tienen que ser complejas y desafiantes al nivel de lo que los estudiantes pueden lograr, ¿verdad? No pueden ser tan complejas y tan desafiantes que los estudiantes no logren darle una solución y lo que logramos ahí es la desmotivación, ni tampoco tan simples y poco complejas que no signifiquen un reto para llegar al resultado. Y generalmente son actividades que tienen diferentes fases de trabajo. Por eso cuando
hablamos de actividades auténticas, nos estamos refiriendo a veces a un trabajo de investigación, un proyecto, pero no necesariamente siempre tiene que haber distintas fases de trabajo. Puede ser una tarea que sea auténtica y que se resuelva en una única sesión de clase. Por eso lo que decíamos hoy, que no siempre todas las características de las tareas auténticas tienen que estar presentes en la tarea que voy a elaborar. Seguimos entonces. Acá vienen algunos ejemplos. Cuando hablamos de contextos, ¿a qué nos referimos? Podemos plantearlo en contextos sociales, contextos familiares, profesionales, laborales, científicos. Cuando hablamos de un producto, por ejemplo, un producto puede ser elaborar una guía turística. Esto, por ejemplo, cuando estamos trabajando en el ámbito de la geografía, es muy útil. Escribir un artículo para un periódico, cuando trabajamos en el área de escritura o de lengua. Escribir un cuento, escribir un poema, realizar una encuesta en la comunidad, escribir una solicitud de empleo, organizar un evento, pueden ser diferentes productos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de formación docente, puede ser solicitarle a los estudiantes que planifiquen una determinada clase, ¿verdad? Pero con determinadas también restricciones, con determinadas características, pero insertándolo en algo que sabemos que es la tarea que ellos van a desarrollar una vez que sean docentes. Entonces, eso es un producto posible que nosotros podemos proponer a nuestros estudiantes. Los destinatarios, decíamos que deberían estar más allá de lo que es el docente. Puede ser una institución social, una autoridad escolar, una autoridad municipal, puede ser la opinión pública. Hay diferentes destinatarios que deberían salir de lo que es estrictamente el ámbito educativo. Seguimos en la siguiente, que vamos a ver otros ejemplos. Y yo creo que siempre cuando hablamos de cualquier tema, lo que es muy aclara mucho las ideas el hecho de presentar ejemplos, ¿verdad? Restricciones o incertidumbres. ¿Por qué? Porque admiten más de un camino de realización, hay que tomar decisiones, hay que valorar alternativas. Los procesos, ya lo hemos dicho reiteradas veces, puede ser crear, elaborar algo, investigar sobre un tema, tomar posición respecto a una determinada situación, justificar una idea, y lo que decíamos hoy, diferentes fases de trabajo, y sobre todo dar la oportunidad para poder rehacer las tareas. Y aquí me estoy yendo un poquito a otro tema, que es la idea de la retroalimentación cuando se trabaja con evaluación formativa, ¿verdad? Dar la oportunidad de rehacer el trabajo a partir de la retroalimentación que yo le puedo dar a cada uno de mis estudiantes respecto al trabajo que están realizando. Bueno, seguimos. Vamos a ver por qué es importante evaluar con situaciones auténticas. Seguimos a la siguiente. Pero para ello vamos a dar un ejemplo de algo que nos dice Wiggins. Él lo pone como un ejemplo y creo que es muy, muy clarificador de las ideas. Él pone un ejemplo que tiene que ver con el béisbol, porque él es norteamericano, pero cuando escribimos el libro con Ravela y con Picaroni lo hicimos más del ambiente latinoamericano, nosotros somos más del fútbol. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Dice Wiggins, supongamos que hay un curso para aprender a jugar al fútbol. Es un programa donde se inscriben diferentes personas, hombres, mujeres, para aprender a jugar al fútbol. Entonces, el docente en las primeras clases, ¿qué hace? Y bueno, reúne a todos sus estudiantes en el aula y comienza, por ejemplo, diciéndoles, informándoles sobre aspectos más teóricos, ¿verdad?, sobre la historia de los mundiales, sobre los grandes jugadores del fútbol de la historia,
sobre los reglamentos, les comparte también cuáles son los reglamentos para jugar al fútbol. Cuando ya los estudiantes están un poco cansados y aburridos de esta parte más teórica, le dice, bueno, mañana vamos a salir al campo de fútbol. Y todos se ponen muy contentos. Bueno, se pone más interesante. Salen al campo de fútbol y el profesor les hace hacer ejercicios. Les dice que deben pasar la pelota, deben hacer saques de banda, deben tirar penales, practicar tiros libres, y bueno, y comienzan a practicar. Cada uno hace su práctica según el docente les está demandando. Llega el final del curso y llegó el momento de la evaluación. Entonces, ¿cómo evalúa el docente? El docente les dice, bueno, va a haber una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica les pone unas preguntas, una prueba escrita sobre aspectos teóricos, más o menos lo mismo que ha estado tratando en sus clases, historia del fútbol, mundiales, jugadores, etc. Y luego tienen que hacer una parte práctica donde, por ejemplo, les hace tirar 10 penales y bueno, de si logran hacer el gol en 5 de los 10 tiros, aprueban el examen. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de personas que hicieron este curso? La pregunta es, ¿aprendieron a jugar al fútbol? Yo creo que, dice Wiggins también, que ellos nunca jugaron al fútbol. Ellos lo que hicieron fueron prácticas. Nunca participaron en un partido de fútbol real, nunca jugaron el partido completo. Por eso allí dice jugar el partido completo. Entonces, lo que aprendieron no cobró sentido para ellos. Y esto un poco nos lleva a ver, a trasladarlo a lo que estábamos hablando sobre las situaciones auténticas, donde el juego justamente no estaba puesto en la práctica. Por eso Wiggins dice que si no jugamos el partido, todo pierde sentido. Nunca vamos a aprender en forma significativa, como estos aprendices de jugadores de fútbol no aprendieron en forma significativa porque nunca pudieron jugar a un partido. Lo único que hicieron fue practicar, pero nunca pudieron poner en práctica, trasladar aquello que aprendieron a un partido con un contrincante, es decir, una situación real de choque entre dos equipos, donde ellos pudieran justamente jugar el partido completo. Y eso es lo que a veces sucede con nosotros, y me incluyo, en las aulas. Vamos a la siguiente diapo. Entonces, dice Wiggins que el contenido teórico es importante, que ejercitarse es importante. Eso es algo que quiero dejar bien en claro. Nadie dice que no sea importante lo teórico y el ejercitarse. El problema es cuando solamente quedamos en lo teórico y en el ejercitarse. Pero si no hay una situación auténtica, el aprendizaje nunca va a tener poder motivacional ni va a tener sentido para los estudiantes. Seguimos. Creo que me estoy pasando un poquito de la hora. Seguimos en la siguiente. Bueno, acá simplemente hablar de César Colt, que también un autor muy reconocido por ustedes también, por todos los docentes, que él habla más que de tareas auténticas, habla de situaciones significativas. Y dice que estas situaciones significativas son las tareas con sentido, y eso es lo que motiva a los estudiantes. Por eso él dice que los aprendizajes de los estudiantes deben ser lo más significativo posible. Un aprendizaje, dice, realizado en forma significativa, es un aprendizaje que tiene un valor funcional,
que el estudiante lo ve como algo útil, un aprendizaje que puede ser utilizado con facilidad fuera de los contextos también educativos, o sea, para la vida. Vamos a la siguiente. Y nos vamos a referir a los diferentes grados de autenticidad, para eso vamos a volver a Monereo, la siguiente vamos a mirar, donde justamente Carles Monereo lo que dice es que la evaluación es auténtica cuando las actividades que se propone son similares a las actividades que llevan adelante las personas en la vida real. Y por todo esto que hemos dicho, la pregunta que muy claramente ustedes podrían hacerme a mí es ¿qué tan posible es esto, verdad? ¿Qué tan posible? Porque una cosa es a veces hablar de la teoría y otra cosa es llevar luego este tipo de propuestas a la clase. Entonces, siempre podemos enmarcar las tareas que proponemos a nuestros estudiantes en situaciones que realmente sean auténticas. ¿Existe un grado único de autenticidad? Entonces, en la siguiente diapo, justamente lo que Monereo nos dice es que no hay un único grado de autenticidad, sino que hay un continuo que va de lo menos auténtico a lo más auténtico. No es cuestión, dice Monereo, de todo o nada. Es tratar de acercar las propuestas lo más que podamos a la vida real, en mayor o en menor medida. Y a través de 3 ejemplos que vamos a ver en la siguiente diapo, vamos a ver reflejado justamente ese continuo y ese grado de autenticidad que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, hoy tenemos la graduación de 3 tareas, desde lo más inauténtico a lo que podría ser real. Ahora, lo que es real posiblemente sea muy difícil de llegar a ese punto en una propuesta en las aulas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el primer caso tiene que ver con una propuesta que puede haber sido, no sé, en un ámbito de arquitectura y demás, sobre el diseño de una casa. Lo más auténtico, lo más inauténtico que nosotros podemos proponer es simplemente ponerles unas preguntas como aquellas del colesterol que vimos hoy y que los alumnos respondan a esas preguntas. ¿Cómo se hace qué función tiene el tirante, qué función tienen los cimientos en una casa? Bueno, en fin. Podemos dar un paso más y hacerlo más o menos realista, ¿sí? Y pedirles que diseñen a nivel teórico una casa utilizando fórmulas matemáticas y fórmulas geométricas. Damos un paso más hacia la autenticidad y podemos pedir que construyan una maqueta, ¿sí? O sea, ya algo más que salimos un poco del plano, ¿verdad? Que construye una maqueta respetando diferentes dimensiones y demás. ¿Qué sería lo más real en esta situación? Que los estudiantes pudieran construir realmente una casa, cosa muy poco factible. Y ahí tenemos, no los voy a recorrer todos, pero se los dejo en la presentación, 2 casos más de situaciones donde podemos ver ese continuo que nos dice Monereo desde lo menos auténtico a lo real. Por ejemplo, en el último ejemplo es un trabajo de escritura, perdón, es un trabajo de lectura, donde lo más inauténtico es pedirle a un estudiante que lea un texto un texto que nosotros le dimos, que lo lea para la clase. ¿Podría haber cierto grado más de motivación si el texto que le proponemos al estudiante que lea lo puede elegir el propio estudiante dependiendo de su nivel de motivación, ¿verdad? Un texto que le guste, de pronto un cuento. Podemos pedirle, para hacerlo más auténtico, hacer una grabación de audio, ¿no?, que grabe su lectura. Esto está muy bueno porque el estudiante se escucha leer, ¿verdad? Y ponerle como contexto que esas grabaciones pueden ser donadas luego a la biblioteca escolar para utilizar como audiocuentos. Y sería totalmente real si realmente nosotros podemos ir a la biblioteca y hacer esa donación de las
de las grabaciones que hicieron los alumnos para un uso real. Entonces, ven que hay diferentes acercamientos y grados de autenticidad en las tareas que nosotros podemos proponer. Vamos a la siguiente. Bueno, seguimos una más porque no quiero demorarme tanto. Aquí estamos en realidad volviendo otra vez a ratificar algunas características. Aquí les dejo algunas tareas de diferentes niveles educativos que tienen que ver con tareas realmente propuestas por los docentes en su aula. Esta es una tarea a nivel de secundaria de un curso de sociología que estaban estudiando el pensamiento de Comte, Marx y de Weber, y en lugar de hacer que los estudiantes luego repitan lo que leyeron en el libro o lo que dijo el docente, lo que les propone el docente a los estudiantes es hacer un perfil de Facebook para cada uno de estas personalidades. Lo vemos en la siguiente. Entonces, acá es una tarea en grupo, se le pide que trabajen en grupo de 3 o 4, que diseñen una campaña presidencial a partir de las ideas de estos tres personalidades, a través del desarrollo de un perfil de Facebook del candidato que elijan. Pueden elegir uno de ellos 3 y les pide poner la foto de perfil del personaje, junto con la foto, escribir un posteo, dice en primera persona, que justifique por qué seleccionó esa foto como perfil, por qué es significativa para el candidato, teniendo en cuenta los puntos principales de su teoría, ¿verdad? Después tiene que incluir también datos biográficos, verídicos, tiene que citar fuentes, es decir, tiene que poner en acción todos aquellos temas que han tratado en clase, pero luego ahora lo van a transferir a una situación concreta que evidentemente puede ser muchísimo más motivadora, porque es muy cercana a los estudiantes, esto de todo asunto del Facebook y demás, que la simple respuesta que puede dar a determinadas preguntas sobre consideraciones teóricas de estas tres personalidades. Seguimos en la siguiente. Esta es otra más para el nivel de secundaria. La propuesta es, dice, en el comedor del centro educativo necesitan diseñar 2 menús equilibrados para personas con diferentes limitaciones alimenticias. Un estudiante con problemas de sobrepeso y un estudiante diabético. Imagina que eres nutricionista, acá aparece el tema del rol, el rol que tiene que asumir el alumno es ser nutricionista, ¿qué 3 menús podrías sugerir para un día de la semana? Y aquí tenemos el producto, tiene que elaborar 3 menús. Hay una audiencia también para quién va a realizar el trabajo, teniendo en cuenta las limitaciones de un estudiante con problemas de sobrepeso y de un estudiante con problemas de intolerancia a la glucosa. Seguimos. En la siguiente diapo hay una propuesta, también para nivel de primaria, donde, esta es interesante, me voy a detener un poquito acá. Dice, luego de una mañana de intensa lluvia, a la hora del recreo, varios alumnos quieren jugar al fútbol, pero en la cancha hay un gran charco de agua. Andrés, uno de los compañeros, propone, ¿por qué no le pedimos a la señora de servicio un lampazo? Sé que para ustedes esta palabra es difícil, no es familiar, porque esta es una tarea de, no me acuerdo si fue de Argentina o de Uruguay, pero lo está mostrando allí la foto que incluí en la diapo, ¿verdad? Es como una escoba, pero sirve para extender el agua. Dice, para que se seque más rápido. Analiza la propuesta de Andrés, o sea, tiene que analizar lo que propone este niño de extender el agua, porque de esa manera se va a secar más rápido, y le pregunta si está de acuerdo con lo que dice Andrés, tiene que justificarlo, decir por qué está de acuerdo o no está de acuerdo, y tiene que fundamentar esa idea también desde el punto de vista científico. Y el docente le dice que para justificarlo utilice lo que han aprendido acerca de cambios de estado, calor, temperatura. Es decir, poner en acción
dentro de una tarea, dentro de una situación que perfectamente se puede dar en la vida real, todos aquellos que hemos tratado desde el punto de vista teórico, en este caso son temas de la ciencia. Seguimos, la que viene se refiere a el nivel preescolar. Yo se las dejo, pero no lo voy a analizar. Se las quedo en la presentación. Es simplemente lo que pretendo acá es dejarles para... Sé que entre ustedes hay estudiantes de docencia, muchos de ustedes van a ser maestros, otros van a ser profesores, otros van a ser de educación inicial. Bueno, tratar de ejemplificar en forma variada para que puedan tener un acercamiento a lo que puede ser una tarea auténtica en cada uno de los niveles. Seguimos. Entonces, vamos directamente a la sugerencia para trabajar ustedes, los docentes, ya sean futuros docentes o los docentes de formación de docentes, ¿no? Primero, partir de la base de que este tipo de trabajo con situaciones auténticas no es fácil. Nadie dice que esto sea fácil, ¿verdad? Cualquier cambio que nosotros queramos introducir en nuestra planificación, en nuestras tareas como docentes, es difícil porque los cambios son difíciles, ¿verdad? Nuestra práctica pedagógica sabemos que no es una tarea fácil en general, y luego tratar de abordar estas nuevas o no tan nuevas propuestas y poder llevarlas a la práctica en el aula no es tarea fácil. Yo siempre digo que una cosa es lo que sucede en el papel, en la teoría, lo que nos puede demandar el currículum, y otra cosa es llevar eso a la práctica, aterrizarlo en el aula. Eso lleva tiempo, lleva trabajo, pero sobre todo lleva la necesidad de que haya disposición de parte de los docentes para asumir estos cambios y no desesperarse, hacerlo de a poquito, paso a paso. Entonces, trabajar con tareas auténticas requiere disponer de tiempo. Requiere trabajar con otros, trabajar con colegas, trabajar con pares, porque de eso surgen muchas más ideas que trabajando en forma aislada, trabajando solos. Superar formas de trabajo que están arraigadas, que nosotros debemos dar un paso justamente hacia el cambio. ¿Y cuál es el mejor argumento que podemos utilizar para animar a los docentes a utilizar este tipo de tareas? Es que trabajar con tareas auténticas es mucho más motivador, es más disfrutable y es más enriquecedor para el trabajo en el aula. O sea, el trabajar con tareas auténticas hace que no solamente sea útil para los estudiantes, por el acercamiento más real a las situaciones y demás, sino también para el docente. Es un camino de doble vía, tanto para el docente como para los estudiantes. En la siguiente, algunas ideas que les dejo que dan resultado. Por ejemplo, no podemos estar todos los años diseñando para nuestros estudiantes nuevas tareas auténticas. Entonces, puede ser muy útil el ir acopiando este tipo de situaciones, armar como un portafolio de situaciones auténticas, ya sea individual, o sea, de cada docente, o sea, colectivo de la institución, ir recopilando diferentes materiales. Luego, año no se van a utilizar exactamente como las diseñé el año anterior, porque seguro siempre vamos a ver algo para cambiar, algo para mejorar. Por eso, la importancia de trabajar en forma colectiva, como lo vemos ahora en la siguiente diapo, que es la recomendación final que les dejo en esta exposición. Esto lo vamos a pasar, son preguntas que debemos realizar, no sé, simplemente para que ustedes tengan, para chequear
determinadas preguntas que ustedes pueden hacerse al momento de diseñar una tarea auténtica. Pero mi recomendación final es apuntar al trabajo colaborativo. Trabajar con los pares, trabajar en equipos docentes que elaboren, en este caso, tareas auténticas, pero esto es recomendable para cualquier propuesta de trabajo de los docentes en cualquier institución educativa y en cualquier nivel educativo. Diseñar estas tareas es complejo, por lo tanto, el hecho de trabajar en conjunto, en forma colaborativa, puede hacerlo bastante más fácil. Todos juntos, reunidos, ponemos cada uno nuestras ideas y podemos hacer y elaborar propuestas más interesantes, ¿verdad? Entonces, esta es un poco la reflexión final. Pueden también comenzar por hacer una revisión de las tareas que ustedes tienen, que han utilizado en otros años, y a partir de eso tratar de llevarlas a una situación más de autenticidad, o sea, transformarlas en tareas auténticas, las tareas que ya ustedes tienen diseñadas, que pueden no ser tan auténticas, pero sobre todo trabajar en forma colaborativa. Y eso es para todas las instancias y es propio, debería ser lo normal, debería ser lo cotidiano en el trabajo de los docentes. Compartir nuestros trabajos, abrir las puertas del aula y trabajar con nuestros pares. Bueno, en la siguiente simplemente les dejo mi correo electrónico. Estoy totalmente a disposición de ustedes para cualquier duda que les quede, ya sea ahora o más adelante, si quieren hacerme cualquier consulta. Con mucho gusto, a través de mi correo, les prometo contestar. Yo contesto todas los mails que me envían los colegas, así que bueno, solamente agradecerles y ponerme a disposición de ustedes. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Compunche Perú. Gobierno del Perú.